buenas noches, estimados amigos de Políticas Públicas. Hoy de nueva cuenta, como cada viernes a las 8 p.m., estaremos abordando uno de los temas que son de interés para la sociedad. Particularmente, abundamos sobre lo que sucede en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán y, por supuesto, a nivel nacional, ya que estamos hablando de políticas públicas. Recordando que las políticas públicas son las respuestas que tiene el gobierno asignando presupuestos a sus proyectos, programas y planes para atender las necesidades de la población. Precisamente hoy hablaremos de un tema muy importante que a nivel mundial sigue siendo algo digno de ser observado con mucho cuidado. El tema del agua potable. El agua potable es aquel que puede consumir el ser humano, que puede ingerir. Para ello tenemos a un gran invitado, amigo de este programa, nos ha acompañado en varias ocasiones. Bienvenido, maestro y doctor William Espejo. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Ávar Yerbes Maldonado para que nos haga la debida presentación de nuestro invitado y también la introducción al tema que hoy nos ocupa. Ávar. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Políticas Públicas. Pues es un gusto tener aquí a un gran ingeniero y un gran amigo, a William Espejo Salazar. William José es una persona que prácticamente nació en el sistema de agua potable. Su papá es uno de los fundadores en la operación del sistema de agua potable en nuestro estado. Tiene un conocimiento vasto sobre el tratamiento de agua y esta vez queremos hablar o que nos platique sobre el proceso de desinfección, ¿no? Que es muy interesante porque nuestro estado es pionero en muchas cosas, ¿no? Y mucha gente se ha capacitado y ha salido de nuestro estado a formar parte de la administración pública a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, William, por favor, ¿nos puedes dar un poco de la historia de cómo se hizo las plantas de tratamiento de agua? Bueno, en los años 50 se probó que la cloración, de desinfección y el tratamiento del agua cambiaba completamente la forma de vida de las personas respecto al uso que en aquella época se daba usando agua de lluvia, agua de pozo o extrayendo el agua usando veletas. La diferencia es que en la colonia alemana se hizo el experimento de poner un sistema que pudiera desinfectar y dar agua de calidad a diferencia del resto de la ciudad. Y durante 10 años estuvieron comparando sobre cómo fue resultados entre las dos alternativas, encontrándose que efectivamente, como el mundo ya lo aceptaba en aquella época, la desinfección del agua era sumamente importante. En los años 50, la calidad de vida era muy mala. O sea, había muchas enfermedades hídricas, el agua era obviamente de mala calidad y eso hacía que pues, el público se la pasara más tiempo enfermo que pues, trabajando o participando o tomando sus clases. De hecho, en la península era considerada una zona peligrosa en cuanto a salud pública debido a la recurrencia de enfermedades hídricas, hepatitis, poliomielitis, tifoidea, etc. Cuando se instauró el principio de tener que obligatoriamente desinfectar el agua, esto nos llevó a tener que entubar el agua, añadirle derivados de cloro y posteriormente distribuirla y que la gente aceptara
nuevas condiciones. Esto llevó aproximadamente de hecho con el público hasta que finalmente se aceptó que efectivamente la calidad y nivel de vida de los pobladores de la península mejoró bastante desde un principio. Sí, permíteme intervenir un momento, estimado William, y también estimado Abar. Les quiero comentar que tendría un servidor, pues, 10 años aproximadamente, o un poquito antes, de hecho, y era vecino de la colonia Alemán, cerquita del Cine Maya. Y la verdad es que teníamos un pozo, y de ahí tomábamos el agua que normalmente no servía. Es decir, lo voy a decir más claramente. No se hervía. No servía, por supuesto, para tomar. Era un agua fresca. Y recuerdo que cuando empezó el servicio del agua potable, el comentario de la población y sobre todo de las personas mayores es que esa agua estaba de mal sabor por el cloro. La gente no quería tomar el agua potable que el gobierno estaba pidiendo o obligando o estableciendo que se tomara porque tenía mal sabor. Y luego empezó el mito de que esa agua te descomponía los dientes por el cloro. También, en todo caso, me acuerdo que otro medio para tomar el agua era el agua de lluvia, que se recolectaba en los aljibes. En la casa teníamos también nuestro aljibe, o del techo se recolectaba hasta el aljibe, que era como una cisterna subterránea, y esa agua se ponía tinajas de barro, que era agua muy fresca. Entonces, en la entrada de las casas, entre el comedor y las cocinas, siempre había una tinaja donde a veces hasta con una jícara íbamos a tomar el agua de la lluvia. Y pasaban personas vendiendo agua de la lluvia en unos toneles que arreaban unos caballitos, en unos carromatos, y tenían una, digamos, envoltura como a manera de filtro de tela de pabellón o de mosquitero, de algodón. Y yo preguntaba para qué era eso, pues porque ahí quedaban atrapados los gusarapos. Pero la gente lo compraba y lo consumía. Tiene razón el ingeniero William Espejo cuando dice que mucha gente sabe que en la época de las lluvias comenzaban las diarreas. A todo el mundo le daban diarreas. Pero se tomaba el agua de pozo, el agua de la lluvia, y había un rechazo con el agua potable. De hecho, en la casa de ustedes, se vendía el agua embotellada en esas épocas, o en los 60s, en los años 60s, de una embotelladora que se llamaba Buena Vista. Creo que era la única que había en la ciudad y en toda la península. Dando este recuerdo, quiero aclarar que el ingeniero Espejo creo que no precisa que esa agua no solamente estaba desinfectada con cloro, sino que estaba suavizada. ¿Nos puedes aclarar estas cosas, William? Bueno, consiguiendo la plática. La planta potabilizadora Mérida 1 se caracterizó porque era una planta de ablandamiento, no de suavizado. Ablandar es quitar parte de la dureza, suavizar es quitar casi toda la dureza. Perdón, el público tiene que saber qué significa la dureza. Sé que estoy hablando de ingenieros químicos, pero pues el agua normalmente está aguada. Entonces, ¿cuándo se clasifica esa agua como dura? Sí, es una mala traducción del inglés, porque en los americanos le llamaron hard water, pero hard en inglés significa difícil, no solamente significa duro, pero la traducción fue agua dura por el alto contenido de sales de calcio y magnesio.
Eso significa agua dura, más bien. En realidad el agua no está dura, sino es un agua difícil para hacer espuma con el jabón. Esa es la definición correcta. O Pero sea, se hoy quitó en la día, definición de dura. o Y sea, hoy en día está dura, ¿no? Hoy en día el agua es dura. es dura o difícil, pero realmente la definición era difícil de hacer espuma con el jabón. Y en los Y 60 el agua no estaba dura. Le bueno, el quitaban agua de el pozo exceso que de tenemos calcio. es agua dura. Ok. Contiene 420 miligramos por litro de dureza de calcio y magnesio, lo cual no es un problema de salud pública. El calcio y el magnesio son nutrientes inclusive, pero provocan problemas de incrustación de tuberías, de incrustación en las válvulas, incrustación. Al intentar hervir el agua para desinfectarla originalmente, se quejaba de la molestia básicamente con el sarro. Pero actualmente ya se comprobó, inclusive por la propia Organización Mundial de la Salud, que la dureza ya no es un problema de salud pública. No importa prácticamente el nivel que sea. Pero entonces la importancia ahora es que el agua tiene que cumplir con la desinfección. Tener cierta cantidad mínima de cloro residual y se permite una máxima que es cuando se siente el olor a cloro, que es 1.5 miligramos por litro, pero no puede tener menos de 0.2 o de 0.2 porque es lo mínimo que se le quiere para mantener desinfectado un tinaco o una cisterna. No puede quedar en cero el cloro residual al momento de entregar el agua a un usuario. Eso así lo indica la norma oficial mexicana Claro. correspondiente. Es decir, pensando como consumidores del agua, la población tenía un rechazo hacia esa agua que tenía olor y sabor a cloro. Entonces dio mucho trabajo que se cambiara ese hábito. Y en esa época realmente llegó un tiempo, muchos años, en que el agua no se vendía embotellada. La gente consumía el agua que salía de la llave. Muchos años. Hasta que llegó un problema de salud pública. ¿Nos puedes recordar eso? O no sé si el ingeniero Yerbes, que creo que como funcionario también enfrentó ese problema de salud. Bueno, Dale, William. bueno, más bien a mí me tocó cuando inicialmente entré a la JAPAI. Fue en el año 95. Fue cuando se hizo el brote de cólera. En 1995. Sí, vino el brote de cólera de Perú. El agua ya se mantenía a cierto nivel de cloración y desde entonces se ha incrementado el nivel de cloración de manera de que el agua esté siempre segura en cuanto a contenido de microorganismos. Prácticamente estamos en ceros porque el cloro residual sigue existiendo, o sea, y la Secretaría de Salud o los servicios de salud se la pasan vigilándonos todos los días, monitoreando el cloro residual en las redes y nos pasan un informe diario que nos indica en cómo estamos y si hay alguna observación en cuanto a calidad, y prácticamente no la tenemos, o sea, y cuando nuestros técnicos detectan que ya se está gastando un cilindro de cloro en algún sistema, hacen el intercambio y lo reemplazan. Ahora vamos a hacer un poquito de números muy, digamos, elementales, pero importantes. Primero que nada, tenemos casi 2 millones de habitantes en todo el estado, distribuido en 106 municipios. Y hay localidades que van desde 25 familias, es decir, 100 personas más o menos, pues hasta la capital que tiene casi 1 millón de habitantes. Pero el siguiente municipio o siguiente cabecera, cuando mucho, tiene 50,000 habitantes. Hay muchas poblaciones y en todos estos lugares donde llega el agua desinfectada o potable a través de algún sistema de tuberías y equipos de bombeo y que extraen el agua normalmente de pozos profundos,
tienen hoy en día la certeza de que esa calidad de desinfección es muy buena. Prácticamente, tal vez casi el 100% de los sistemas. Dos aspectos. La cobertura es prácticamente el 100% y la calidad del agua también es prácticamente el 100%. Yo creo... A ver, dinos, Ávar. Voy a participar ahorita. Mira, cuando pasó lo del cólera, pues pasaron muchas cosas en el gobierno del estado, ¿no? Dentro de ellas el mejoramiento de todos los sistemas de agua potable, ¿no? La infraestructura se subió, se dejó bien en todo el estado, ¿no? Eso también significó que el cloro y gas no había, y el gobierno del estado mandó camiones para que nos empiecen a surtir el cloro de manera continua, ¿no? O sea, el apoyo que se dio fue muy, muy grande y implicó un desembolso del gobierno pues, de varios años hasta que se obtuvo la cobertura, pues prácticamente la que existe ahorita, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Dentro de esto, el manejo del agua como una herramienta política, pues fue muy difícil para los propios administradores de los municipios, porque como promesa de campaña decían que no les iban a cobrar el agua, y aquí es donde venimos con problema. Por muchos años el sistema de agua potable en municipios fuera de Mérida no paga a la gente su consumo, con lo cual mete en graves problemas a la administración pública de cada municipio, ¿no? Este es un punto muy, muy interesante que no tenemos que quitar de la mano, ¿no? Permíteme, por favor, solamente quiero agregar para complementar tu idea, porque el público desconoce cómo está organizado el gobierno, y de hecho hay público que me expone que no distingue entre un gobierno municipal, un gobierno estatal y un gobierno federal. Curiosamente, aún entre la población con educación superior, esta diferencia de los ámbitos de gobierno no lo comprende. Y también mucha gente desconoce lo que dice la Constitución. La Constitución reconoce que la federación es, digamos, un acuerdo entre las entidades, pero la célula estipulada como para la organización pública no es el Estado, es el municipio. Y al municipio digamos, confiere la misma Constitución otorgar los servicios básicos de salud, entre ellos el agua potable. Entonces, pero en Yucatán tenemos, la verdad, una particularidad, porque la JAPAI es una junta de agua potable como estatal, pero en realidad solo recauda dinero del municipio de Mérida y apoya a los demás municipios, no sé bajo qué acuerdo, o la población los desconoce. Por eso, ahorita nos van a ayudar a entender esta situación, porque no es algo fácil para lograr lo que se ha conseguido, que es proveer una buena cobertura de agua y además con una buena calidad en cuanto a la digamos, ¿cómo le llamarían? Agua desinfectada, ¿no? Agua que se puede ingerir. Ambas cosas se han logrado a pesar de este enredo administrativo y político, que tú lo dijiste perfectamente. Prácticamente en la mayoría de los municipios es la oferta de campaña de los alcaldes o de los candidatos. Si votan por mí, el agua es gratis. Y ahí hay un mito seguramente. Entonces, te dejo continuar, estimado Ávar. Bueno, entonces esto hace que la administración sea muy, muy mala, ¿no? Por otra parte, el cambio de la administración de cada 3 años igual nos deja
muchas veces descubierto el personal operativo de cada área, ¿no? ¿Por qué? Porque es por familia, ¿no? La familia lo pasa a la esposa y luego a los hijos, y la capacitación pues se hace de manera continua con gente diferente, ¿no? Entonces, tenemos un universo muy disgregado, donde la ciudad de Mérida, la ciudad capital, tiene el único organismo calificado con personal de buen nivel técnico, no bien pagado, de buen nivel técnico, que da el servicio a la comunidad y que por instrucciones de todos los gobernadores desde hace muchos años, independiente de cuál partido sea, han dado apoyo de manera incondicional a todo el Estado, ¿no? Es decir, para hablar claro. Un problema muy, muy fuerte, ¿no? De la ciudad de Mérida y del gobierno del Estado sale el apoyo a muchos municipios. Es decir, que cuando un alcalde de una comunidad, digamos, de cualquier parte del estado, del sur, del norte, del oriente o del poniente, no cobra, digamos, lo que cuesta el servicio del agua potable y se descomponen las bombas o no hay el cloro o el equipo, el pozo se contamina, no es el municipio de ese lugar, de los 106 que hay, el que lo repara, sino que muchas veces la JAPAI va y pone el presupuesto, pero eso lo estamos pagando los habitantes de Mérida. Porque obviamente no sale del dinero de los funcionarios. No, pues no. No, pero prácticamente es una cuestión pues, muy seria, ¿no? Pero en el caso de desinfección es interesante, que aquí William nos puede ampliar el escenario, por favor. Muy bien, William. Ahora sí, danos luz sobre este mar de locuras que acabo de decir. Sí. En la ley orgánica de JAPAI, emitida en el año 82, sustituyendo a la antigua JAPI, o sea, la que era completamente estatal. JAPAI, en cambio, solamente es el administrador y operador de la ciudad de Mérida, ni siquiera del municipio de Mérida, de la ciudad de Mérida. Y esto nos limita. Sin embargo, el artículo 1 también menciona que podemos apoyar al resto del Estado, pero no financieramente, sino técnicamente. En el caso de la cloración. Ayudándolo. Tenemos un departamento que se llama apoyo a municipios. Si tiene una falla importante el municipio, una localidad, un pozo en particular, el presidente municipal le solicita a la dirección general el apoyo. Y JAPAI lo que hace es proporcionar el personal y el equipo para la reparación, y se le cobra no se le cobra la mano de obra, pero sí las refacciones que requiera la reparación de ese equipo. En el caso de la cloración, se aprovecha para capacitar al operador respecto al uso de su clorador, ya sea de gas cloro o sea de hipoclorito de sodio, para que siempre lo opere correctamente. Y se le da un curso para que se le recuerdan los cuidados que hay que tener para el manejo del cilindro o para el manejo del bidón, sobre cómo limpiar y mantener utilizable el dosificador. De esa manera no se les olvida en el sentido del uso del desinfectante. Sin embargo, también la medición del cloro residual usando comparadores colorimétricos. Además, como un programa federal, se denomina Agua Limpia, se compra a fracción de precio el costo de los desinfectantes y se les reasigna a los municipios con un descuento respecto al costo. O sea, la federación subsidia parte del costo de la desinfección, que va entre un 50 y hasta un 70% del costo, para que el municipio diga, bueno, no me cuesta. También un proveedor.
De esa manera se garantiza que el municipio aplique el desinfectante y por lo tanto no se tenga el riesgo de estar teniendo que vigilarlos todo el tiempo en el peligro de un brote o de una, porque el costo del brote es mayor que sería el de suministrar el cloro a todo el estado durante un año, solamente por un brote en una población, por pequeña que ésta sea. Y además se les garantiza la calidad del producto que se les está entregando, que sea siempre con la concentración adecuada. Y eso tiene muchos años que se hace, ¿verdad? Desde el 95, cuando se vino la situación del cólera, se notó que ese era el punto débil de la desinfección, el costo del desinfectante y su distribución. Bueno, pues se solucionó. Aunque Japay no es necesariamente la Comisión Estatal de Aguas, pero estamos obligados a respaldarlos por ser el organismo mayor del Estado. Bueno, muy bien cuidadas las palabras, políticamente hablando, pero administrativamente funciona como un sistema estatal. Y qué bueno que sucede, porque así, eso es quizás la clave del éxito. Lo que quiero resaltar acá es que esta ha sido una política no exenta de, digamos, roces entre los diferentes gobiernos municipal y estatal y la propia federación, pero que han tenido un solo propósito. El propósito es la salud mediante el producto que es el agua potable. Y lo han conseguido. Y ha permanecido a pesar de las diferencias políticas, a pesar del poco presupuesto, ha habido un compromiso de todo el gobierno. Fíjense que es muy curioso decirlo, porque esto significa que no tienen que estar todos los semáforos en verde para ser efectivos y eficientes. Así es. Si les parece, vamos a quedarnos con esta última reflexión para darnos un descanso y después de unos momentitos volveremos con nuestro invitado y con el ingeniero Yerbes también, para que ambos, el ingeniero Espejo y Yerbes, nos den más luz sobre este tema tan interesante. Muy bien.